tiempo ya de entrevista aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Una televisión que, como saben, siempre está muy pendiente de la actualidad informativa e intentando informar de las últimas noticias que llegan a través de las diferentes fuentes de información que tenemos. Una de esas vías de información son las propias administraciones públicas, que generan muchísimos datos y muchísima información que para los periodistas y, por supuesto, en última instancia para ustedes, ciudadanos, es fundamental para mantener viva y activa a nuestra sociedad. Por eso, para nosotros es clave una herramienta que ya en breve va a cumplir 5 años de vida. Es una institución que depende del Parlamento de Canarias y que ustedes conocen como el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. A su cabeza, desde el comienzo, está Daniel Cerdán, un compañero, también periodista, que hoy nos acompaña para hacer repaso de estos 5 años y hablar también de algunas últimas cuestiones vinculadas con la transparencia que seguramente a ustedes les van a interesar. Daniel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí, en cuya cadena en otro tiempo fuimos compañeros, porque fui tertuliano de esta cadena algún tiempo y guardo muy gratos recuerdos de aquellos debates y aquellas discusiones. Nosotros también. Siempre es bueno debatir y tener discusiones, pero siempre es bueno sobre todo hacerlo con datos. Y sí, para tener datos es fundamental tener un buen acceso a la información pública. 5 años ya, Daniel, de comisionado de transparencia. Sí. ¿Para qué ha servido tener un comisionado? ¿Para qué nos ha servido tener un comisionado de transparencia? Bueno, pues si vamos primero al dato, por no ir a la literatura, vamos a poner el dato y luego lo cocinamos un poquito. Yo aquí tengo, me he venido rodeado de papeles, pero en estos 5 años... No esperaba menos del comisionado de transparencia. Sí, claro. En estos 5 años, el otro día publicamos un resumen. Fundamentalmente hemos hecho 2 cosas. Responder a los ciudadanos que se quejan de las administraciones que no les informan, que fundamentalmente en el 80 o el 90% de los casos preguntan, y a los que no les responden, es decir, a los que les dan la callada por respuesta, que ni siquiera les mandan una comunicación, y nos reclaman ante nosotros fácilmente, muy cómodamente, luego lo podemos tal, pues nos han presentado en estos años 863 reclamaciones por o bien entregar escasa información o bien no entregar nada. Y hemos dado respuesta, en más del 90% hemos dado respuesta dando la razón al ciudadano o a la entidad que reclamaba, y obligando, por lo tanto, al ayuntamiento, cabildo, gobierno a entregar la información que no se la daban. No quiere decir que eso siempre hayamos conseguido que se la den, pero evidentemente prácticamente en el 90% de las ocasiones hemos vuelto a tener éxito. Algunos no. Eso también podemos hablar cómo arreglarlo eso en el futuro, pero en ese campo, en el de amparar a los ciudadanos a los que no responden, creo que, ya digo, hemos recibido 863 reclamaciones hasta el 31 de diciembre del año pasado, y ese es uno de nuestros trabajos, que es fundamentalmente el trabajo que hacen casi todos los comisionados de transparencia en España, o todos, amparar este tipo de reclamaciones. Y la segunda principal de nuestras actividades ha sido evaluar y controlar a los portales de transparencia de las 340 instituciones y entidades dependientes de ella que hay en Canarias, obligadas a tener un portal de transparencia y a publicar periódicamente información que la ley de transparencia le obligan desde el año 2015 a tener actualizada. Esa es nuestra gran misión. Y en esa misión hemos hecho prácticamente 620 evaluaciones. 620 evaluaciones. O sea, hemos controlado 620 veces los portales. La última, la del año pasado, fueron 270, porque empezamos con 35 el primer año, eso ha sido un proceso. Después hicimos 96 en el 2017, 209, y el año pasado ya alcanzamos a 278 instituciones y entidades, es decir, solamente se quedaron fuera 62. Que esperamos que este año volverá a reducir esa gente que no ha declarado transparencia y parte de esa gente, o parte de esas entidades, 45, que ni siquiera tienen, no solamente portal, no tienen web. Tú preguntas, oiga, ¿cuál es qué dice Internet o qué dice sobre esta institución? Le preguntas a Google y Google dice, no tengo ni idea de quién es esa institución. Bueno, pues aún tenemos 45 de esos 340 instituciones o entidades canarias, aún tenemos 45, los últimos, los más resistentes, que no es que no tienen portal de transparencia, no tienen web, y por lo tanto ni siquiera a Google le podemos preguntar por ello. No pueden ni siquiera evaluarlos, lógicamente, porque no tienen web. En el caso de esas 800 y pico reclamaciones que me decías, 63. ¿En 5 años son muchas o pocas? Porque así, a vos de pronto, a mí me parecen pocas, por lo menos. Son pocas porque ten en cuenta que estos son reclamaciones para personas a las que las administraciones no le contestan. Para que te contesten primero hay que preguntar. Y lo que hemos venido a denunciar en el Parlamento últimamente, en la última comparecencia, es que no solamente las instituciones dan la callada por respuesta a los que preguntan, que está mal,
sino que tenemos una sociedad civil, no solamente en Canarias, sino en España, que pregunta poco. Vamos otra vez al dato. ¿Cuántos preguntaron el año pasado en Canarias? Esas administraciones que te digo, 98 principales y 340. Pues 2.200 preguntas solo. ¿Eso qué es? Y dices, bueno, parecen muchas así. Pero si vas decalando, dices, bueno, eso son solo 6 preguntas al día. No 6 preguntas al día a 98 instituciones principales, a 88 cabildos, gobierno, cabildos, universidades, pues son muy pocas. Entonces, como no hay una sociedad civil que pregunte, pues evidentemente las instituciones dicen, bueno, si no me preguntan, ¿para qué me molesto excesivamente? Esto no hay excesiva presión social. Si no hay presión social, no hay escrutinio social, la calidad de democracia baja. Pero no preguntamos porque no tenemos interés o porque no tenemos los conocimientos y la información que hay que tener para saber que se puede preguntar y conseguir esa documentación. Yo creo que es un poco de las dos cosas. Es decir, primero, es más fácil comentar la cosa en una tertulia de amigos y decir esto así, esto asado, o esto lo he visto en Twitter o lo he visto en Facebook, pero no he ido a la fuente original. Y en segundo lugar, a veces desanima el hecho de que si preguntas tarden en contestarte, no te contesten y te obliguen, y si en un mes no te contestan, vas al comisionado. Es cierto que es muy fácil, lo puedes hacer a través de internet, no hace falta salir de casa, lo puedes hacer en 10 minutos, pero hay que ir a la portal, meter el código, el certificado, adjuntar es decir, hay unas pequeñas barreras, pero que son desde luego más incómodas que no preguntarle por teléfono a alguien una cosa, ¿no? En este sentido acaban de publicar, si no me equivoco, un mapa en la propia web que yo creo que puede ser muy útil explicárselo a los ciudadanos como herramienta para saber qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Conscientes de que ese es un déficit también, de que el sistema de la transparencia funciona cuando hay gente que pregunta y siempre decimos lo mismo, es decir, el sistema lo que convierte a todos los ciudadanos, a los 2.100.000 canarios, es en potenciales periodistas o potenciales concejales de la oposición, que son los que habitualmente preguntan. Entonces, conscientes de eso, dentro de la página del Comisionado de Transparencia de Canarias, muy fácilmente hallable, hemos colocado un apartado de mapas. Unos mapas te informan de la calidad del portal de transparencia de la institución que tú quieras, de las 238 esas que tenemos evaluadas, y te da la calidad, dice, mira, este tiene un mapa del 3, vas a encontrar pocas cosas, no llega a un aprobadillo, y este es un mapa excelente. El Ayuntamiento de Los Realejos, por ejemplo, que es el que más ha obtenido notas en el propio Ayuntamiento y su identidad independiente, después el Ayuntamiento de Santa Cruz, y generalmente los ayuntamientos grandes, de La Laguna, Las Palmas, también los pequeños, porque hay el Sauzal o Buenavista, tal, también tienen unas calidades altas, pero hemos añadido hoy, esto es noticia de hoy, un nuevo mapa que incluye, pincha uno y le permite acceder o bien al portal de transparencia directamente o bien a la sede electrónica de ese ayuntamiento donde puede meter su pregunta. Entonces, incluso si no dominas mucho el mapa, porque al ser un mapa cartográfico, pues si no sabes dónde está tu INEGE, pues entonces le preguntas a la lupita, oye, tu INEGE, y te aparece tu INEGE, ¿no? Pero puedes ir, si sabes dónde está la institución, el mapa de Canarias, vas a la institución, y si no sabes dónde está, le preguntas al buscador y dice, oye, dame el portal de transparencia o, como decimos, la ventanilla electrónica para preguntar de la unidad de tu INEGE, y te aparece. Entonces, hemos acercado la posibilidad de preguntar al ciudadano, entendiendo, y ahora vamos a hacer una pequeña campaña publicitaria, porque una de las cosas que ocurre es que los medios, es cierto que informan de vez en cuando de esto, pero si uno le manda los 350 enlaces de tal, nadie te los va a publicar, si no es con publicidad. Entonces, bueno, ahora estamos pensando a ver cómo empujamos esto un poco. Claro, uno se pregunta, bueno, el comisionado me lo pone fácil para que sea más sencillo reclamar o pedir información a las administraciones públicas, pero ¿me ayuda el comisionado a que si las administraciones públicas no cumplen, se les fuerce de alguna manera que me den esa información? Si nosotros, lo que hemos hecho hasta el momento, nosotros y todos los comisionados de este país, es publicar las resoluciones, porque también así lo obliga la ley, es decir, si una administración incumple, nosotros publicamos la resolución en nuestra portal web. Y, eso es como señalar al que como señalar a alguien, pero también es cierto otra cosa, que como hay tanta información en Internet, ni siquiera los periodistas van habitualmente a ver, oiga, este ayuntamiento ha incumplido y ha negado esto, ni siquiera, por lo tanto, también en ese campo creo que tenemos algo que mejorar, algunas resoluciones importantes, comunicarlas, pero todas las informamos. Y ahora, como no está funcionando
del todo eso, siempre hay gente que ni cumple, o sea, ni entrega la información cuando el comisionado se lo dice, ni lo recurre, porque podía un ayuntamiento decir, oiga usted, comisionado, usted está equivocándose al obligarme a mí a dar este dato, que por ejemplo es personal de una persona. Y por lo tanto, la vía que tienen para decirlo no es no entregarlo, sino recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que es el que nos puede juzgar por ser un órgano parlamentario, y entonces, hasta ahora, las 5 que han recurrido 5 entidades, nunca han ganado. El Tribunal Superior de Justicia, de las 3 sentencias que ha emitido en estos años frente a 5 recursos, en los 3 nos ha dado por suerte la razón. Pero hay gente o instituciones que ni entregan cuando se les dice que entreguen, ni recurren. Y esos que se están quedando en el terreno peor, que es el de, mira, hacerte el tonto que yo ni entrego ni recurro, para esas instituciones es para las que estamos planteando, y lo planteamos el otro día en el Parlamento, que haya la posibilidad de, si ni recurres ni entregas, se te pueda imponer una multa coercitiva por no entregar la información. O sea, están planteando que se pueda multar a quien no cumpla. Efectivamente. Entonces, ¿y cómo ha sido la acogida de los grupos parlamentarios? En principio eso lo hemos planteado en la comisión y lo anuncié también en el informe ante el Pleno, y en principio el Gobierno expresó su disponibilidad a trabajar en ese asunto, por lo tanto, a hacer una modificación puntual de la ley, quizá en la ley de medidas administrativas en esa materia. Ahora nos tenemos que poner de acuerdo, digamos, en perfilarlo jurídicamente para una redacción que de alguna manera contribuya a eso, y no por ganas de multar, sino porque simplemente de la misma manera que nosotros no pisamos la raya amarilla, la raya continua en la carretera, porque la multa es muy fuerte, esperemos que solamente sabiendo que la multa va a existir y que se puede poner, la gente, cuando se le dice que entregue la información, la entrega. Pero ya de por sí llama la atención que para que las administraciones públicas, que esto ya debería ir impreso en lo que son, tengan que ser transparentes, hemos tenido que crear leyes de transparencia. Sí. Pero es que además, para que las administraciones públicas cumplan las leyes de transparencia, ahora vamos a tener que crear sanciones. Sí, hombre, es un poco contradictorio. Sí, pero eso es humano. Vamos a ver, eso responde a la realidad humana. Generalmente, la mayor parte de los juristas te dirán, las leyes que no tienen un régimen sancionador mínimamente potente tienen una tendencia a no cumplimiento. Y como en las instituciones, al final de las instituciones hay personas, si los regímenes sancionadores son muy livianos, al final hay un relajo en el cumplimiento. Entonces, nosotros lo que procuramos es, sin ser excesivamente coercitivos, pero por lo menos tener algo de decir, oiga, que ya tiene usted vías legales si le parece que es innecesario entregar o improcedente, mejor dicho, entregar esta información, tiene usted vías legales para recurrir. O recurre o entrega, pero no se quede en el limbo de ni recurro, ni doy la información, ni recurro contra la decisión. Entonces, creemos que a aumentar un poco esa capacidad coercitiva para que se entregue la información, creo que estamos en el camino correcto para que todo mejore. Y no solamente porque estemos dando satisfacción al derecho a saber, sino porque está súper demostrado que cuanto más escrutada se siente una administración, aquí y en todo el mundo, mejor se comporta. Aquello de que cuanto más te miro mejor te comportas, que es un dicho viejo de Bentham, se aplica en esto y en todas las realidades de la vida, ¿no? Estaba viendo algunas cosas o algunos datos yo recuerdo que, yo no sé si fue en 2015 o en 2016, los primeros momentos del comisionado, pudiste estar aquí, hablamos, sí. Y en aquel momento yo recuerdo hasta quejas porque decías que el presupuesto era insuficiente en aquel momento, ¿no? Ahora estamos mucho mejor. Claro, sí. Eran 470.000 euros sí, aproximadamente sí, en esos 2 primeros años del comisionado. Ahora están en 810.000 euros. Sí, sí. ¿Esto se ha notado y sobre todo en qué se ha notado tener casi el doble de dinero? No, se ha notado más que, fíjate que en aquel momento no solamente era poco el presupuesto, sino que prácticamente éramos 2 funcionarios y yo en los 2 primeros años, 2 funcionarios y yo. Luego llegó una administrativa y ahora son 5 y 2 becarios. Entonces, ya con eso, evidentemente, si tuviéramos mente, podríamos hacer más cosas, pero siempre hay que contemplarlo en función de cómo está el conjunto del país. Y creo que con eso podemos trabajar tal. Nos falta de cubrir alguna plaza, que la tenemos vacante, pero ya no es un problema de que no nos aporten medios. En el caso de cubrir las plazas que tenemos vacantes es un problema de encontrarlas, porque no siempre hay funcionarios disponibles, etc. Pero ahora el mayor problema no es tanto el de medios como el de
hacer que la sociedad civil use sus derechos y sus capacidades de transparencia y las administraciones se acostumbren a que eso no solamente, como te decía antes, produce un cumplimiento de las expectativas de los ciudadanos, sino que las mejora ellas mismas, porque en la medida en que uno tiene que rendir cuentas, se preocupa de que las cuentas estén bien. Eso es como cuando te visitan alguna vez lo he oído, ¿no? Es decir, cuando la gente va a venir a visitarte a casa, la gente, digamos, mantiene la casa limpia, ordenada, en buen estado. Bueno, pues cuando la gente le puede preguntar, no solamente periodistas y pero cuando la gente le puede preguntar a cualquier administración por cualquier cosa, procura que la mayor parte de las cosas estén bien, aunque no sea más que por si me preguntan. Ese efecto de círculo virtuoso que tienen las transparencias sobre la eficiencia es algo que solamente se manifiesta y se demuestra con el paso del tiempo, y no es baladí el hecho de que, por ejemplo, los países que más avanzados están en transparencia, los nórdicos, que son los que inventaron la transparencia, todo el mundo quiera ser como Noruega, Suecia o Dinamarca, porque son los que inventores hace 2 siglos de lo que luego han sido las leyes de transparencia. Tal vez en Noruega o en Dinamarca son países donde gastar 800.000 euros en transparencia probablemente gasten mucho más. En el control y demás pueda parecer, en el control de la transparencia, pueda parecer poco dinero. Aquí a lo mejor hay gente que dice 800.000 euros, eso no es mucho dinero para en realidad, la transparencia. 800.000 euros tenemos en el presupuesto. En realidad el gasto, o sea, lo que gastamos a 31 de diciembre pasado fueron 501.000 euros. Es decir, y ya a mí me gusta siempre hacer ratio por habitante, son 0,23 céntimos por habitante. Y siempre lo digo, es un cortado por familia de control de la transparencia, porque yo creo que las cifras son demasiado frías cuando se analizan. 500.000 euros parece tal, pero cuando lo pones por habitante y por costo, y dices, pero es que, y por costo dices, bueno, es que no es, es cierto que no, aparentemente no es un beneficio tan directo al ciudadano como cuando vas al Servicio Canario de Salud y te atienden una consulta que puede costar mínimo 100 euros o 50, ¿no? Que dice, pero sobre el conjunto del sistema, al margen de los beneficios que pueda tener sobre un ciudadano que está preguntando, por ejemplo, por un funcionario. ¿Sabes que, por ejemplo, los que más han empezado a usar la ley en estos 2 últimos años son los propios funcionarios pidiendo a sus propios jefes, cosa que antes no les daban cuando les preguntaban como por la vía sindical? Entonces ahora tú, o más que funcionarios, por ejemplo, aspirantes a funcionarios, le digo, usted, deme mi examen en las oposiciones, porque quiero comprobar, o deme usted la lista de espera, la lista de reserva de esta oposición que aprobé y que la aprobé hace una lista de reserva, que la aprobé hace 2 años y no me llama nadie. Es decir, ese control también sindical hacia el sector público se posibilita con tal. Esto no es cuantificable como cuando te emiten una receta que dice, no, me voy. No es cuantificable, pero sobre el sistema sí es cuantificable, porque, como he dicho muchas veces, este es el sistema que te garantiza el resto de los derechos. Para tú poder reclamar sobre los derechos a la sanidad, tienes este sistema que es una especie de herramienta para reclamar el resto de tus derechos a la sanidad, a la educación, a la justicia, a la movilidad, a todos los demás, se garantizan por la vía de que todo el mundo podamos preguntar y todo el mundo tengamos derecho a saber. Antes nombrabas, todo el mundo tiene que tener derecho a saber. Esto es algo que parece, por los datos, que hay administraciones públicas que no tienen tan claro, pero quien sí que parece que lo tiene muy claro son los tribunales, son los propios juzgados. Nombrabas antes los casos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero recientemente también hemos conocido una noticia a nivel nacional de que Cibio, que es un colectivo que realiza muchos trabajos relacionados con la transparencia y la información pública, pues han conseguido una sentencia que, bueno, es histórica, porque lo que hace es conseguir que a partir de ahora las administraciones también tengan que dar información, o reconoce el derecho que tenemos a recibir información anterior a la aprobación de la ley de transparencia. Claro, al final, por lo menos tenemos la ayuda de los tribunales, quiero decir. O sea, finalmente, esto es un trabajo muy duro que a veces cansa, como decías antes, pero al final nos van a dar la razón. Claro. En este caso es que produjo alarma y escándalo porque un tribunal, el contencioso administrativo, concedió a Cibio la posibilidad de acceder a datos sobre viajes en aviones militares del gobierno, y el Ministerio de Defensa recurrió, me parece que en el año 2017, por ahí, es el anterior gobierno, recurrió el Ministerio de Defensa y de repente una audiencia nacional en recurso le da la razón, y por lo tanto Cibio vuelve a recurrir ante el Supremo y le quita la razón, o sea,
Primero le da la razón al contencioso administrativo, se la quita a la Audiencia Nacional y ahora el Supremo se la devuelve. Y por tanto ya el Supremo casa y establece la situación de que, ¿qué es eso de que antes de 2014, cualquiera dirá que era el 78 de la Constitución, ¿no? Antes de 2014 había que mantener medio país a oscuras, informativamente hablando? Era un disparate, porque también hay jueces que se equivocan manifiestamente. Por suerte tenemos esa posibilidad de recurrir. Entonces, eso es lo que ha venido a reponer un absurdo que nunca debió existir, que es que a reconocer que evidentemente lo anterior al año 2014 no es un secreto de Estado. Al final, Daniel, en estos años, personalmente, los que trabajamos en este lado, sí, hemos notado cómo ha habido un avance, ¿no?, de lo que es el trabajo y de lo que ofrece el comisionado de transparencia. Pero quizás no por culpa del comisionado, pero sí que a veces es mucho más difícil conseguir datos más concretos cuando ya afectan incluso a empresas privadas, a la parte privada. Eso quizás, no sé si se puede traducir como un nivel más o un paso más en el escalón. Y a mí me consta que en el comisionado están intentando trabajar también en este sentido. ¿Qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se puede hacer? Las empresas privadas no tienen obligación, en principio, de que se les pregunten por su actividad, y eso casi todo el mundo lo sabe, ¿no? Y tengan que responder ante una pregunta concreta de los ciudadanos. Pero las empresas privadas que tienen, bajemos ya al caso de Canarias, más de 60.000 euros de subvención de una entidad pública, o en el conjunto de las entidades públicas, el problema es que no sabemos, no hay ningún sitio donde se puedan juntar cuánto le da un ayuntamiento, un cabildo y un tal. Pero sí sabemos cuánto le da el Gobierno de Canarias a determinadas empresas. Entonces, y la ley de transparencia lo que dice es cuando se reciben más de 60.000 euros, usted en su portal de transparencia deberá informar de una serie de obligaciones informativas, para empezar, quién le dirige a usted, cuál es su consejo de administración, cuál es su presupuesto, qué hizo con las subvenciones que recibió, etcétera, ¿no? ¿Esto se cumple? Entonces, hasta ahora hemos estado controlando los portales de transparencia de las administraciones públicas. Las leyes, todas las autonómicas y también la estatal, establecen estas obligaciones, pero nadie hasta ahora los estaba evaluando ni controlando. Nosotros, a partir de este año, en nuestro sistema de control de los portales de transparencia, vamos a decirles a las empresas de más de 60.000 euros, que son aproximadamente unas 600, de ellas casi 200 son públicas, por lo tanto esos ya venían cumpliendo en sus portales la información, pero casi 400 empresas en Canarias que reciben subvenciones de más de 60.000. Evidentemente empezaremos fundamentalmente fijándonos en las más importantes, en las que reciben más de 1 millón de euros, por ejemplo, y ahí le diríamos, oiga usted, y seguramente al principio vamos a encontrar pocas, pero el hecho de que se sepan evaluados y se sepan controlados, el primero, como nos pasó el primer año, en el 2015, en el primer año nos respondieron 35 de esos 340. Y no nos desanimamos y dijimos, oye, y el segundo año ya nos respondieron 100 y pico. Y ya el año pasado, en 2008, 209, y el último, 278. Nos quedan 62. Bueno, pues ahora empezamos con las privadas, que reciben financiación pública. Al principio empezaremos seguramente seremos rigurosos en el sentido de pedir más a quien más recibe, pero iniciamos un camino que nos llevará a conocer cómo se gastan los fondos públicos finalistas, cuando ya salen de la administración y pasan a una ONG, a una asociación empresarial, a una naviera. Y por curiosidad, ya se sabe, no sé si hay un top 3, pero por lo menos qué empresa privada es la que más dinero recibe. Como lo estamos trabajando ahora para ponerlo en marcha, hemos visto los primeros que aparecen en ese ranking y lo hemos obtenido curiosamente, porque ha mejorado los sistemas de información en España en estos últimos años, de la Base Nacional de Subvenciones, a la que están obligados todos los gobiernos a incorporar, a grabar los datos esenciales de las subvenciones que dan. Y en la propia Base Nacional, que es española, de subvenciones, aparecen, si uno va, lo puede hacer cualquiera, en cualquier momento, aparecen del año 19 16.000 subvenciones solamente del Gobierno de Canarias. No estoy hablando de los ayuntamientos y del cabildo. 16.000 subvenciones. Es cierto que hay algunas muy pequeñitas, de 30, 40 euros. Pero de esas 16.000 subvenciones, unas 600, en concreto 613 perceptores, son de más de 60.000, acumulándolos todas. Bueno, pues de esos 630, públicos y privados, casi 400 son privados. Y los mayores, por ejemplo, el primero en cantidad de percepciones, Naviera Fesolsen, fundamentalmente porque recibe el año pasado, según la base consultada la semana pasada, porque de repente, no sé,
cómo se está actualizando, con qué nivel de frecuencia se actualiza, pero a la semana pasada, analizado en la base nacional, había recibido en el año 2019 24 millones de euros. 24 millones. Hombre, esto tiene sentido por el servicio que presta y demás. Claro, curiosamente porque recibe las subvenciones que en realidad son para el viajero, pero que en realidad él lo único que ha hecho es adelantárselas al viajero, al no cobrarle esto. Es una especie de subvención que nominalmente es al viajero, pero que se queda a la empresa, lógicamente. Eso, como ocurre con las aéreas de las comunicaciones aéreas, pero que en este caso no aparecen aquí, porque quien abona es el Ministerio de Transportes. Pero después aparecen, por ejemplo, los colegios de abogados, que los dos colegios de abogados de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, reciben 7 millones de euros más o menos para pagar fundamentalmente a los abogados de oficio. Pero es que después aparecen las patronales, con 2 millones y pico cada uno, o, por ejemplo, esto cambiamos de sector de actualidad, interesa mucho las fundaciones estar entre los 25 primeros, las fundaciones del Tenerife o de la Unión Deportiva de Las Palmas, que cada una de ellas recibe más de 1,5 millones de euros. Más de 1,5 millones de euros públicos al año. Al año. Del gobierno. Las fundaciones. Las fundaciones. No los clubes deportivos. No, pero que son del club. Claro. No. Sí, está claro. Al ser la fundación del club, prácticamente son dos estructuras jurídicas, pero que responden a la misma cabeza. Y eso solamente el Gobierno de Canarias. No, a margen de eso, recibirán del Cabildo de Tenerife, recibirán del Cabildo de Gran Canaria, recibirán de los ayuntamientos donde juegan. Es decir, eso es solamente por ahí. Entonces, solamente por eso ya tendrían que tener una transparencia en portal, volviendo a tu pregunta, solamente por eso tienen que tener una transparencia en el portal más alta que la que tenían en 2015. Daniel, se cumplen 5 años, o se van a cumplir 5 años del comisionado de transparencia. Los cargos que se eligen en estos órganos que dependen del Parlamento tienen una duración de 5 años. No sé si alguien se ha dirigido a ti para decirte qué va a pasar a partir de ahora. No se ha dirigido nadie. A mí hace 5 años, los dos grupos en este momento que gobernaban en Canarias, que era el Partido Socialista y Coalición Canaria, el Partido Socialista era el responsable dentro del gobierno, como Consejería de Presidencia que era, de plantear la ley al Parlamento y después de plantear la ley al Parlamento de ejecutarla. Entonces los dos grupos políticos que gobernaban en ese momento me nominaron como candidato a eso. Luego se incorporó el Partido Popular y por lo tanto tuve una mayoría sobrada muy por encima de los 3/5 que la ley determinaba para ser nombrado, en parte porque ni tengo militancia política ni en la actividad que he tenido más como asesor y como jefe de gabinete de Martín, que fui muchos años, ha sido no política sino técnica. Y en parte yo también lo pienso, porque tengo un buen recuerdo de mi jefe, que nadie que recuerde a Martín y a mí, en la medida en que siempre trabajé con él, lo entendió como alguien sectario o alguien que trataba diferente a la gente en función de su color político. Pues bueno, eso contribuyó a que fácilmente obtener en aquel momento aquella mayoría. Ahora, cuando dentro de unos meses se acabe el mandato, pues veremos. ¿Tienes ganas de seguir? Yo es una actividad que para un periodista y para un periodista senior, que como soy, creo que es muy bonita, porque te permite empujar la información, digamos, tratar de que llegue a la sociedad de otra manera. Y en ese sentido, pues es claro que me gustaría seguir, pero no es una cosa que dependa de mí. Yo creo que esto depende del Parlamento y el Parlamento es el que tendrá la última palabra. Pues Daniel Cerdán, gracias por este ejercicio de transparencia que hemos tenido hoy. Gracias también por esa pasión que le pones a ese trabajo, porque a nosotros nos es muy útil también. Muy bien, gracias a ustedes por permitirme, sobre todo, animar a la gente a que pregunte, a que vuelva a preguntar, porque, como a veces digo, digamos, hay una ignorancia que es informada, que es la ignorancia del que sabe lo que no conoce. Hay una ignorancia que es muy informada, que es la que sabe lo que no conoce y sabe dónde ir a preguntarlo. Y hay una ignorancia que es muy informada y positiva cuando sabes lo que no conoces, sabes dónde ir a preguntarlo y además preguntas. Y te lo dan. Y luego ya tenerla esto que te lo dan. Pero para eso está el comisionado. De hecho, muchas gracias a Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, que ha estado hoy con nosotros haciendo repaso ya a estos casi 5 años de vida de esta institución. Y nosotros solo un dato para que ustedes lo sepan. Hoy vamos a anunciar, bueno, ya lo hemos anunciado en redes, lo verán los detalles en
en unos minutos en el programa de Manuel Artiles, el miércoles lanzamos el 5º capítulo del programa del proyecto independiente de Despiertos, que ustedes conocen, un proyecto que se financia a través de campañas de crowdfunding con dinero completamente independiente de quienes han querido, más de 300 mecenas, apoyar este proyecto. Pues bien, este programa va sobre educación. Lo estrenamos el miércoles 11 de marzo a las 9 de la noche aquí en Mírame Televisión, pero a partir de las 11 de la noche ya lo podrán ver colgado en el canal de YouTube de Despiertos para que lo puedan ver cuando quieran. Pues bien, en ese programa van a conocer un dato que hasta ahora no se ha conocido, no se ha publicado nunca, y es cuánto dinero se lleva cada colegio concertado de Canarias al año por la actividad educativa que realiza. Ese dato siempre lo hemos tenido a nivel general, búsquenlo en la hemeroteca, no está centro por centro como les vamos a contar este miércoles en el estreno de Despiertos. Ese dato está en el programa Educando en Clase de Despiertos, porque tuvimos que recurrir al comisionado de transparencia para que presionara a la Consejería de Educación y nos diera ese dato. Si no, es muy probable que no lo hubiéramos tenido. Es solo un pequeño ejemplo para que vean la importancia de esta institución y sobre todo lo útil que puede llegar a ser. Es verdad que a veces no consigue su objetivo, pero para eso también se están articulando medidas para presionar a esas administraciones que no cumplen. Les invitamos a seguir despiertos y que por supuesto continúen con nosotros con toda la programación de Mírame Televisión. Que pasen un feliz fin de semana.